Y si uno pudiera buscar al mejor motivador en este momento para que diera una palabra de esperanza a la gente, ¿dónde lo buscaríamos nosotros? Seguramente que en cualquier lugar menos en el que el Espíritu Santo fue a buscar a la persona que ha escrito la carta más impresionante sobre cómo vivir una vida llena de gozo. El Espíritu Santo fue a buscar a un prisionero que está en Roma, custodiado por soldados romanos que eran bastante crueles. Y ese hombre ha dicho las palabras más impresionantes sobre cómo vivir una vida llena de gozo. Y hoy comenzamos una serie donde vamos a hablar de eso, experimentar una vida de gozo. Yo no sé si usted experimenta una vida de gozo, por las caras que yo veo, algunos son demasiado gozosos, otros son un poco gozosos y otros hay que pellizcarlos para que se gocen un poquito, ¿verdad? Hablo por los que están aquí, no hablo por los que están en casa, que no sé cómo estarán, pero el apóstol Pablo va a compartirnos a nosotros verdades a través de la carta a los filipenses, y lo más impresionante es dónde él se encontraba para dar esas palabras. Y yo pensaba, pues sí, es el mejor lugar. Si una persona que estando en la cárcel tiene la capacidad de gozarse y animar a otros para gozarse, el secreto que él ha descubierto hay que aprenderlo. Porque si Pablo hubiera estado en una fiesta, en un fiestón, ¡wow!, en un carnaval, bailando y todo lo demás, y lo entrevistan y le dice, dele una palabra al público, gócense en el Señor. Es muy fácil. Con samba, música, combo y fiesta cualquiera celebra, pero en la cárcel, por bastante tiempo, ¿quién puede decirle a uno, yo me gozo y les invito a que ustedes se gocen por lo que yo he descubierto de la vida en Cristo? Tenemos que decir que Filipos y Pablo, la iglesia que está en Filipos y Pablo se llevan sumamente bien. Tienen un vínculo muy lindo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios? ¡Qué relación más horrible! En una relación de distancia, donde Pablo tenía que convencer a los corintios que era espiritual, que él los amaba y no le creían nada, ni que era espiritual ni que los amaba, y ellos tampoco lo amaban mucho. Pero en cambio a los filipenses, Pablo dice, cada vez que yo oro por ustedes, oro lleno de gozo. Y vieran que el Espíritu Santo me decía, pregúntale a la gente cómo ora por sí misma. ¿Cómo usted ora por usted? ¿Usted ora con gozo? ¿Ora con tristeza? ¿Ora con pesadumbre? ¿Ora con esperanza? ¿Ora con culpa? ¿Ora con vergüenza? ¿Cómo ora usted por usted? ¿Cómo ora? ¿Saben que a veces es más fácil que alguien ore por uno que orar por uno mismo? Porque a veces uno no se tiene ya ni mucha fe, ni mucha confianza, ni mucha esperanza, quizá porque uno se conoce muy bien a uno mismo. Pero el apóstol Pablo dice, yo los veo a ustedes, hermanos que están en Filipos, y cuando oro por ustedes, oro con un gozo que ustedes no tienen ni idea el gozo que yo siento cuando oro por cada uno de ustedes. Es interesante cómo el Señor usa la cárcel para demostrarnos que a Dios nada lo detiene. La iglesia de Filipos nació en la cárcel. Pablo no quería ir a Filipos. Pablo tenía un plan. Pablo estaba en la zona de Asia y le estaba yendo muy bien, la gente se convertía a montones, había persecución, pero las conversiones eran muchas y la población era mucha y era terreno para él conocido, y dijo, aquí me quiero quedar, en Asia. Y dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Óigame, a veces uno quiere hacer la obra de Dios en un lugar y el Espíritu Santo dice, aunque esto a mí me interesa, no eres tú la persona para que lo haga. Así que no vas a ir ahí. Entonces, como no podía ir hacia esa zona de Asia, buscó ir a otra parte y el Espíritu Santo, dice, se lo impidió. Usted sabe, el Espíritu Santo diciéndole a alguien que quiere compartir la palabra, no te dejo que lo hagas. Eso es muy serio. Nosotros pensamos que toda ocurrencia nuestra, el Espíritu de Dios tiene que decir, sí, amén. No, Él es soberano, Él es el Señor, Él es el dueño de la obra. Y hay lugares que si Dios no nos pone un estorbo, nunca llegaríamos a ellos. Es más, nosotros hemos conocido a personas gracias al COVID-19. Hemos podido alcanzar a familias y bendecir familias aún en África gracias al COVID-19.
Alguien tiene que alabar al Señor por eso. Porque las cosas que nos parecen a nosotros un estorbo son vehículos que el Espíritu Santo de Dios está usando. Y entonces yo me imagino a Pablo confundido. Pablo era un hombre de Dios, era un hombre del Espíritu, oraba y no había manera. Entonces yo me imagino que Pablo decía, entonces no te entiendo, Dios, ¿qué quieres que haga? Tranquilo, duérmete. Cuando está dormido le da un sueño. Y en el sueño ve a un varón vestido con ropas de una zona de Europa llamada Macedonia. Y en medio del sueño el varón vestido al estilo europeo, no como los asiáticos, su ropa era diferente, le dice, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando el apóstol Pablo se levantó, yo me imagino que se daba contra las paredes diciendo, uy, yo no tengo discernimiento, yo soy muy cerrado, no me estaba dando cuenta que el Espíritu de Dios me está abriendo un continente nuevo. Voy a ir ya mismo a buscar cómo embarcarme y me voy a ir a la ciudad de Filipos. Amados hermanos, Filipos se convirtió en la primera ciudad de Europa que escuchó el Evangelio de Cristo Jesús. Y muchos de ustedes descienden de europeos. Deberían de glorificar al Señor de que el Evangelio llegó a Europa gracias a que el Espíritu Santo de Dios le dijo a Pablo, no vayas a Asia porque yo tengo un montón de europeos que van a tener descendientes que no todos van a ser muy rubios. Algunos se van a mezclar con indios, van a aparecer así como zambos, como morenos, pero son gente que yo tengo en mi corazón para que conozca la palabra. Y Pablo llega a Filipos. Y siempre Pablo que llegaba a una ciudad buscaba la comunidad judía. En Filipos no habían judíos. Tantos como para tener una sinagoga no habían. Entonces dice Pablo, aquí no hay judíos, ¿ahora qué hago? Y cuando usted no sabe qué hacer, váyase a un río. Ahí siempre llegan las buenas ideas. Lléguese junto a un río, vaya al bosque, camine. Y Pablo no se quedó en la ciudad, sino que se fue junto al río. Y de repente él vio que varias mujeres empezaron a llegar junto al río. Y Pablo ya se puso a observar qué hacían, a orar. Y entonces dice Pablo, aquí este era el lugar. Y Pablo empieza a predicar, y una mujer llamada Lidia, que era de la zona de Asia y que era vendedora de púrpura, de tela teñida, del mejor color del mundo, púrpura. Es un buen color. ¿Alguien alabe al Señor por el color? Veo que aquí hay bastantes de otro color, pero hermanos, disimulen eso. Lidia vendía púrpura, tela teñida. Y dice que el Espíritu Santo preparó el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras que Pablo estaba diciendo. Para nosotros, que vivimos en un contexto latinoamericano, religioso, que alguien nos hable de Dios es normal. Pero para la gente de aquel mundo, en aquel momento, que alguien empezara a hablar de un tal Jesucristo era como un lenguaje difícil de entender. Por eso el Espíritu Santo hizo con Lidia lo que ha hecho con muchos de nosotros. A través de su gracia ha trabajado en nuestro corazón para que cuando una persona, aunque sea torpemente, nos hable de Dios, nuestro corazón diga, yo quiero ese mensaje para mi vida. Y Lidia dice que se puso tan feliz con el mensaje que le dijo a Pablo, si yo no solamente quiero bautizarme yo, sino toda mi familia. Y ahí estuvo la primera familia de convertidos en Filipos. Algunos biblistas dicen que la visión del varón macedonio realmente fue la visión de la varona macedonia, porque la primera convertida fue Lidia. Lo que pasa es que Lidia no era de esa ciudad, sino que venía a poner una sucursal de venta de tela ahí, porque ella era de la zona de Tiatira. Y una muchacha veía pasar a Pablo y a Silas todos los días, y todos los días gritaba, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el mensaje del Evangelio. Estaba diciendo la verdad, solo que era un demonio. Y Pablo dijo, ya me cansé de la propaganda de las tinieblas. Y le dijo al espíritu que estaba en la muchacha, te vas, la dejas en el nombre de Jesús. Y se fue. Y oigan la palabra que dice la Escritura. Y los dueños de esa esclava, cuya esperanza de economía dependía de eso que salió de ella, se enojaron. Yo no sé si usted capta lo profundo que está diciendo Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, pero hay gente que su esperanza está puesta en la ganancia que le produce un demonio. No sus fuerzas, no su trabajo, sino un espíritu de maldad.
Y están dispuestos a pelearse con quien sea si tocan esa área de su vida. Y uno diría, haciendo el bien uno va a parar a la cárcel. Dice que por esa razón los agarraron, los alguaciles les rompieron las ropas, los azotaron y le dijeron a un hombre que iba a morir, se dedicaba a cuidar cárceles: mete a estos hombres en la parte más segura. Y él era muy obediente, los agarró, los metió en el fondo, les puso sus brazos y sus pies en un cepo, que era un instrumento de tortura con madera y cadenas, y ahí los puso. Para la sorpresa de todos los presos y del mismo carcelero, que estaba, más o menos por la descripción, él vivía fuera de la cárcel, allá afuera. Y estaba en ese momento, todo mundo... Uno puede escuchar muchas cosas en una cárcel, más a esa hora de la noche, y más si a usted le acaban de pegar una paliza de Padre y Señor Nuestro, le rompieron la ropa y lo tienen metido en un cepo. Ahí usted puede escuchar cualquier cosa, menos lo que todo mundo empezó a escuchar. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Tú eres fiel, Señor. Te alabo, Señor. Te bendigo. Te exalto, Señor. Aquí estamos adorándote. Y Pablo y Silas se pusieron a adorar al Señor en la cárcel. Y casi todos los comentaristas y biblistas y predicadores que yo he escuchado llegan a la misma conclusión. Y a causa de la alabanza de ellos, hubo un gran terremoto. Oiga, la alabanza puede mover muchas cosas. Puede mover voluntades, vidas y hasta la misma tierra. Cuando un hijo de Dios alaba de todo corazón al Señor. ¡Hubo un terremoto! Y las puertas de las cárceles se abrieron. ¿Qué terremoto sería este? Que los cepos donde estaba Pablo y Silas se abrieron. Eso no se abre así nomás. Tiene que haber sido algo de 11.5 para arriba. Tiene que haber sido algo brutal. Tanto así que el carcelero de Filipos, yo me imagino que todavía estaban cayendo cosas ahí de la cárcel, y se asomó, vio el polvo levantarse, vio las puertas abiertas, dijo: todo mundo ya jaló, ya se me escapó todo mundo, a mí me matan. Entonces agarró su espada y dijo, como los japoneses, harakiri. Dijo: la vida... eso es vergüenza para mí, mi familia, bla, 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 bla. Hay momentos en que la vida a uno le choca y uno pierde la esperanza. Y ese hombre perdió la esperanza. Él se acostó esa noche creyendo que tenía toda su... que al día siguiente le iban a felicitar. Mira, qué buen cepo donde pusiste esos dos salvajes, qué bueno. Y resulta que ahora todos los presos se han ido, piensa él. Pero resulta que los otros presos también actuaron de manera absurda. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve a través suyo, la gente, aunque no entienda lo que está pasando con usted, se le acerca. Quiere estar cerca suyo, aunque no sepan por qué, pero quieren estar cerca suyo. Así que cuando usted tiene gente que no conoce a Dios, que lo busca mucho, ¿sabe? Están olfateando que algo espiritual está pasando con su vida. Porque cuando tembló, los presos podían decir: patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a buscar a Pablo y a Silas, que estaban allá adentro. Uno no escapa de un terremoto hacia adentro, escapa hacia afuera. Pero ellos se fueron a buscar a Pablo y a Silas, porque de ahí emergía un canto que cambió la vida de ellos con solo escucharlo. Y cuando el carcelero de Filipos iba a matarse, se oyó una voz desde adentro que decía: no te hagas daño, aquí estamos todos. El cruel, el tuerto, el rico, todos estamos aquí. El matasiete, el brincacuatro, todos estamos aquí. Los más malos, todos estamos aquí, ninguno se ha ido. No te hagas daño. Y dijo este hombre: esto sí es impresionante. Y él dijo: ¿qué puedo hacer para tener eso que ustedes tienen? La salvación. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa es una promesa de la cual nos hemos aferrado todos a lo largo de los siglos. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, hemos algunos llorado por hermanos, por papás, por cónyuges, por parientes, por amigos y gente muy cercana a nosotros. Hemos dicho: Señor, que reciban lo que yo hoy estoy recibiendo.
¿Y cuántos han visto la respuesta de Dios? Alguien podrá decir aquí, mi casa conoció al Señor. De manera que 3 son los primeros convertidos en Filipos. Una extranjera que vendía tela pintada, una endemoniada que es liberada y un carcelero con toda su familia. Así nació la iglesia de Filipos. Y ahora Pablo está escribiendo desde una prisión, y seguramente que Pablo tiene en su corazón aquella noche de alabanza y adoración y de terremoto y de cambio en la vida de un carcelero. Y decía Pablo, yo les tengo a ustedes presentes en mis prisiones. Cuando yo estoy en mi prisión, yo no sé si a usted le pasa, yo quiero contarle que a mí me pasa mucho. Cuando yo estoy en un lugar muy bonito, yo quiero que la gente que yo aprecio esté conmigo. Y muchas veces he orado a Dios porque he ido solo a un lugar diciéndole, Señor, yo quiero que mis hijas un día vengan aquí conmigo. Y he ido a ese lugar después con toda mi familia. Y a veces estoy en un lugar y yo digo, Señor, ojalá todos los hermanos de la iglesia estuvieran aquí conmigo. Dice Pablo, yo los tengo a ustedes presente en mis prisiones. Y yo estoy gozoso cuando pienso en ustedes. Y aquí viene, hermanos, la verdad de por qué podemos pensar que tenemos vidas con una expresión de gozo permanente. Pablo no está diciendo, vean, ríanse. Pablo no está diciendo eso. Pablo está invitando a la iglesia de Filipos a que viva en gozo. Pero para vivir en gozo uno tiene que tener comprensión y entendimiento de quién es uno en Dios. Yo no sé si usted ha visto cocinar a gente que cocina muy bien, pero es todo un arte verlos. Hay que ver cuando están preparando cualquier plato. Uno los ve en la cocina y cuando empiezan a emplatar la comida uno se queda. Hasta una lechuga la hacen ver bonita. A mí no me gustan mucho las lechugas. A mí las cosas de ciertos colores y yo tenemos problemas, ¿verdad? A mí me ponen un trozo de carne y me la pueden servir como quieran, que me la como hasta de ojos cerrados, me gusta hasta sin verla. Pero ciertas verduras, si no me las adornan, yo paso. Yo recuerdo una hermana de una iglesia donde yo fui pastor, que siempre se burlaba de mí por esto que yo digo a veces, que a mí me cuesta comer verduras. Y un día me invitó a su casa y recuerdo que me dio una gelatina para almorzar exquisita. Y yo me la comí y a mí me supo atún todo el tiempo. Y después me dice, pastor, ¿le gustó la gelatina? Me fascinó, le digo, ¿me podrías dar otro poquito? Con mucho gusto. Y se moría de risa. Y yo me la comí y le digo, mira, ¿qué atún más exquisito? Es zanahoria. Es zanahoria. Y yo repetí. Cuando uno ve a un cocinero que cocina bien, hacer una obra, uno admira cómo la va armando y cómo la termina. A mí me gusta ver en esos canales de cable a veces competencias de cocineros. Cómo agarran de verdad un ayote y lo hacen verse bonito. Y que la gente que lo prueba diga, es exquisito, es el mejor ayote que me he comido en la vida. Yo digo, bueno, habrá que probarlo entonces. Y que pueden hacer cosas impresionantes, y no se diga de postres, ¿verdad? Porque hacen unas cosas impresionantes. Eso es una obra maestra de un cocinero. ¿Usted ha visto a un pintor pintar? Deseo a terminar una obra. Hace muchos años invitamos a todos los candidatos a la presidencia ese año en este país. Algunos son nombres que llegaron a ser presidentes de este país de varios partidos. Los reunimos a todos en la sala de portantorchas en Coronado y trajimos a un pintor de Guatemala, ganador de muchos premios, para que les presentara el evangelio pintando. Y él pintaba y decía, ¿cuál es el primer plano que un pintor pinta? Y ellos opinaban, y él iba pintando e iba hablando de Jesús. Cuando él terminaba la obra, hacía el llamado. Yo vi a varios de esos candidatos a la presidencia de rodillas, llorando, rindiendo su vida a Cristo. No sé cuán sinceros fueron, yo no voy a juzgar esa situación. Dios lo sabrá al final de la historia humana. Pero cuando uno ve a un artista hacer una obra de principio a fin, uno se queda admirado.
Vean, hermanos, lo que el apóstol Pablo comparte aquí en el capítulo 1, del verso 1 al verso 11, además de explicar, ahora Timoteo y yo somos esclavos del Señor y saludamos a la iglesia que está en Filipos, que por cierto, en muy poco tiempo llegó a ser una iglesia muy organizada, porque ya para entonces tenía obispos y tenía también diáconos. Era una iglesia bastante organizada. Era una iglesia muy querida para Pablo, y Pablo les ha dicho: oro por ustedes con gozo, porque sé que Dios los tiene conmigo aún en mis prisiones. Cuando yo defiendo el evangelio, siento la presencia de ustedes conmigo, y estoy persuadido de algo, y esta es la verdad: todos ustedes, mis hermanos, y yo somos una obra divina. Ay, pensé que se iba a alegrar. Si usted se alegra por el chef que hace que la lechuga se vea bonita, si usted se alegra por un pintor que puede llevar del cero el lienzo blanco a una obra terminada, y usted se queda, ¡ah!, ¿cómo lo hizo? Dice Pablo: yo veo en ustedes que alguien ha comenzado una buena obra. O sea, ninguno de ustedes es un lienzo en blanco, ya tienen manchitas espirituales de Dios. Ya el Espíritu de Dios empezó a hacer dibujitos en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, y está haciendo una obra. Ahora Pablo dice: saben, hermanos de Filipos, yo he descubierto algo: Dios no deja cosas a medio palo. Así que usted, que a veces se para y dice: es que mi vida espiritual va como así, como a ratos aquí, como a ratos allá, ¿de qué se preocupa? La obra espiritual en su vida no la hace usted. A usted le toca ser humano. La obra del Espíritu la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Y aún Él puede ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros fracasos, y transformarlos en materia prima para Él glorificar su nombre en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo: yo estoy convencido de algo, que ustedes son obra divina, y que el que comenzó esa buena obra en ustedes va a hacer dos cosas con ustedes. Primero, la va a perfeccionar, la va a hacer perfecta. Óigame, ¿vamos a ser perfectos? Yo no sé si usted eso lo emociona. A mí me emociona porque soy muy torpe. Naturalmente yo soy muy tonto, muy torpe. Tengo una facilidad para equivocarme que me podría graduar con una maestría de estupidez. Tengo una capacidad de errar al blanco que usted no tiene una idea. Y si usted ve algo bueno en mí, es porque yo soy obra divina. Y el Espíritu de Dios ha metido más de un leñazo en esta vida para que camine por donde debe de caminar. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, ¿saben qué es lo que a mí me llena de gozo? Que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Por eso es que nosotros, no importa en qué situación de la vida estamos, cuando estamos en Cristo podemos estar seguros que todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros y la va a perfeccionar. Y Él tiene una fecha para terminar. Se la voy a poner así, facilita, para que no se me asuste. Antes de que usted se muera, va a ser la persona que tiene que presentarse ante Dios. Y si no le toca morir, sino ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cada día está más cercana, antes de que el día de Cristo sea manifestado, dice Pablo, ustedes serán obra perfecta en las manos de Dios. No sé cuántos han sentido que los tiempos espirituales se han acelerado, pero el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros así. En nosotros se está cumpliendo aquella palabra que dice: pronto el que cosecha va a alcanzar al que ciega. Al que siembra. Pronto. Y nosotros estamos llamados a protagonizar este tiempo de la historia. ¿Se ha preguntado usted por qué a nosotros nos tocó vivir este tiempo de la historia? Porque tenemos la materia prima que Dios creó para este tiempo de la historia. Por eso, en medio de un mundo que se desbarata, en la desesperanza, en el miedo, hay gente que todos los días tiene miedo.
no duermen bien, no comen bien, viven con miedo permanentemente. Necesitan ver a un pueblo de Dios que se levanta en fe diciendo, somos obra de nuestro Dios. Con COVID o sin COVID, a mí el COVID no me va a llevar al cementerio. Mi Señor cuida de mí. Eso no significa que yo voy a actuar loca y tontamente, que de por sí me sale muy fácil, ya se los dije. Pero yo debo de creer que el gozo por el cual yo vivo una vida de paz, de quietud, de esperanza, es porque estoy convencido, mi vida no es un accidente. Mi vida es un proyecto divino. Y el que comenzó ese proyecto en mí, lo va a terminar hasta el día de Cristo Jesús y lo va a hacer perfecto. Dice Pablo, y ya estoy terminando, dice Pablo, hermanos, yo estoy convencido de algo, y lo subrayé aquí en mi Biblia, vea conmigo, verso 10 del capítulo 1, para que aprobéis lo mejor. ¿Sabe una cosa? La obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es para que aprobemos lo mejor. No que aprobemos algo. Algunos dicen, es que yo quiero presentarme ante el Señor y que diga, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso tiene que ver con la parábola de los talentos. Cómo usas lo que Dios te dio. Hay otra parte en la Biblia que dice presentarte frente a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces dicen unos, yo quiero usar bien la Biblia porque yo quiero ser aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero decirle, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ustedes va a trabajar de tal manera que ustedes sean aprobados en todo lo mejor. Y termina diciendo, y que hayan ustedes mucho fruto, fruto de justicia, mucho fruto. Entonces cuando uno se pone a pensar, mi vida no es un accidente, mi vida no es tal garete, Dios está trabajando conmigo, soy un proyecto divino, el que inició la obra en mí la va a terminar y la va a perfeccionar antes de que Cristo Jesús se manifieste, para que yo sea aprobado en todo lo mejor y esté lleno de fruto de justicia. ¿Eso no es un buen motivo para vivir una vida de gozo? Tal vez no andemos muertos de risa todo el tiempo, pero sí tenemos muchos motivos para gozarnos. ¿Sabe? Y en medio de un mundo que se desbarata por tantas cosas, qué importante es que la gente de Dios manifieste la certeza de que Dios está al cuidado suyo, de que Dios está haciendo una obra en usted, de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Voy a invitarle que se ponga de pie usted que está acá. Usted que está en casa, únasenos porque vamos a orar. Algunos de nosotros a veces le hemos prestado más credibilidad y más oído a palabras que diagnostican el futuro humano desde una perspectiva bastante humana y pesimista. Muchos de nosotros hemos a veces tomado decisiones en nuestra vida no por el proyecto de Dios, sino por ideas de otras personas. ¿Sabe? Hay gente interesada en que usted no cumpla el propósito de Dios y va a intentar a lo largo de su vida apartarlo del propósito de Dios. Es que ¿sabe lo que a mí más me impresiona de este texto? Que quien está escribiendo esto está en una cárcel. Pero es uno de los pocos hombres que cuando estaba a punto de morir dijo lo siguiente: en cuanto a mí, estoy listo para recibir la corona que el Señor me tiene ya preparada, porque yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué me queda? Ser coronado por mi Señor, nada más. Así que no importa la circunstancia donde estamos, tenemos que tener la certeza de que el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Quiero ser materia dispuesta para ti. No me voy a resistir a lo que tú quieras hacer conmigo. Ponme frente a la experiencia que quieras ponerme. Permíteme vivir lo que tú quieras que yo viva. Permíteme experimentar lo que tú quieras que yo experimente. Estoy listo, Señor, para que hagas tu obra en mí. Hoy te doy gracias porque comenzaste a hacer una obra en mi vida.
porque has entrado a tratar conmigo, con mi voluntad, con mis pensamientos, con mis intenciones, con mis deseos. Estás haciendo una obra en mí. ¿Hay alguien que pueda decir en esta hora, yo puedo sentir al Espíritu Santo haciendo una obra en mí? Alguien puede decir, yo reconozco en momentos de mi vida donde he podido ver la mano de Dios trabajando conmigo. Yo he podido ver en algún momento en mi vida en el cual estuve a punto de rendirme y pensar que yo no estaba en el lugar correcto, y el Espíritu llegó a mí, quizá en el momento de mayor desesperación, y me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré.